Blancanieves y los 7 enanitos. La película comienza introduciendo a Blancanieves como una bella princesa cuya madrastra es una reina vanidosa, quien todos los días le hace la misma pregunta a su espejo mágico. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? El espejo siempre le respondía que ella era la más bella del reino, hasta que un día le responde que la más bella es una joven con labios tan rojos como una rosa, cabello tan negro como el ébano y piel tan blanca como la nieve. El diseño del castillo de la reina se inspiró en el castillo Alcázar de Segovia, en España. La reina descifra que se trata de su hijastra Blancanieves, quien se encuentra limpiando las escaleras y comienza a cantar una canción cuando es sorprendida por el príncipe que, enamorado, termina dándole una serenata. Audicionaron casi 150 actrices para la voz de Blancanieves. La actriz y cantante Adriana Caselotti, de 18 años, fue contratada para el rol porque podía hacer una voz en falsete y sonar como una niña. I believe you're lost. Oh, please don't cry. Hello? May I come in? What funny names for children. Según recordó, tiempo después de haber sido elegida, se enteró que Walt Disney había estado presente durante su audición, pero estaba escondido porque quería elegir a la actriz basándose en la voz sin dejarse influenciar por la apariencia de las postulantes. Virginia Davis estuvo a punto de quedarse con el papel, pero su madre no aceptó las condiciones de su contrato. Ella ya había trabajado para el estudio Disney en una serie de cortos llamados Comedias de Alice en los años 20. La voz del príncipe fue interpretada por Harry Stockwell. Oh! Hello. Oh! Did I frighten you? En principio, el príncipe iba a tener más participación en la historia. En su encuentro con Blancanieves era más extrovertido e iba a tener momentos cómicos. Su caballo también iba a tener más personalidad e iba a interactuar con él y reaccionar a sus tonterías. La reina, celosa por la serenata que le había dado a Blancanieves, ordenaba a sus guardias que lo arrestaran y lo encadenaran en un calabozo. Le proponía contraer matrimonio, pero tras el rechazo del príncipe lo abandonaba allí rodeado de esqueletos, quienes eran de otros príncipes que la habían rechazado. Tras transformarse en la bruja, regresaba e intentaba matarlo inundando el calabozo. Unos pájaros lo ayudaban a soltarse de sus cadenas. Al salir del castillo se enteraba por su caballo que Blancanieves estaba en peligro y se iban cabalgando para intentar salvarla. Parte de la razón para eliminar estas escenas fue porque los animadores no tenían experiencia animando el movimiento de hombres. Algunas de estas ideas se usaron años más tarde en otras películas de Disney, como El dragón chiflado, de 1941, y en La Bella Durmiente, en donde el príncipe interactúa con su caballo y es encadenado por Maléfica. La reina se encontraba observando el encuentro entre su hijastra y el príncipe, y llena de envidia le ordena a un cazador que la lleve al bosque, que la mate y que traiga su corazón en una caja como prueba. El cazador la lleva al bosque, pero por la inocencia de Blancanieves no puede llevar a cabo las órdenes de la reina. Por esto, le pide a la joven que escape hacia el bosque y que nunca regrese. Stuart Buchanan y Moroni Olsen actuaron como las voces del cazador Run away, hide in the woods anywhere. y del espejo mágico. What wouldst thou know, my queen? Buchanan había sido contratado originalmente como el director de casting y entrenador de diálogos. Mientras corre por el bosque sin rumbo, Blancanieves ve toda clase de criaturas aterradoras, pero luego se da cuenta de que todo era su imaginación y que en realidad está rodeada de animales amigables. Thelma Boardman interpretó los gritos de Blancanieves en el bosque. Además, realizó el primer doblaje en español de este personaje en 1938, por eso se nota un ligero acento anglosajón en la voz de Blancanieves. Lo siento tanto. Yo no pensé asustarlos. Pero ustedes no saben lo que me ha pasado. Ahora sí que me siento feliz. Prometo no ser más miedosa. Todo va a resultar muy bien.
Los animales le guían a una cabaña en el bosque para que pueda dormir allí, pero al acercarse no encuentra a nadie y al ingresar se da cuenta de que es pequeña, al igual que todos los objetos en su interior. Al ver todo sucio y desordenado, decide limpiar con la ayuda de los animales. El estudio contrató a ilustradores profesionales de todo el mundo, como Gustav Tengren, para que sus pinturas sirvieran como referencia y establecieran el estilo de las imágenes de la película, cuyo arte incorporó el estilo de ilustraciones y pinturas europeas. Para asegurarse de representar correctamente la iluminación y las sombras en las ilustraciones, crearon maquetas de algunos sets y varios paisajes. Mientras tanto, en una mina, 7 enanos trabajan extrayendo piedras preciosas. A las 5 de la tarde vuelven a su cabaña y se dan cuenta de que alguien entró en ella y todo está limpio. Asustados, descubren que quien está durmiendo en sus camas es la princesa del reino. Los primeros diseños de Blancanieves fueron rechazados porque eran demasiado caricaturescos y se pretendía que fuera lo más realista posible. Uno de los animadores que había trabajado en las caricaturas de Betty Boop realizó varios diseños de Blancanieves muy similares a ese personaje. En las distintas versiones de Blancanieves que se habían creado hasta ese momento, a los enanitos no se les daba nombres ni personalidades individuales. A Walt Disney se le ocurrió que cada uno tuviera una personalidad bien definida y que sus nombres sean reflejo de ello. Pensó en esto durante más de un año y se dice que llegó a tener una lista de más de 50 posibles nombres. Como las camas tenían los nombres de los enanos, tuvieron que realizar dibujos traducidos a cada idioma de los países en donde se iba a exponer la película. Roy Atwell le dio la voz a Doc, el líder del grupo. El actor fue elegido por tener facilidad de incluir malapropismos en sus diálogos. What are you and who are you doing? What are you? Who are you, my dear? Pinto Colvig interpretó a 2 enanos, Gruñón We know who we are. Ask her who she is and what she's doing here. y Dormilón. You're sleepy. Hard to guess. Otis Harlan y Scotty Matrow le dieron voz a Feliz Our wind has been washed. y Tímido. Oh, gosh. Billy Gilbert fue elegido como Estornudón porque podía representar un estornudo las veces que fuera necesario. Aunque Tontín no tiene diálogos, algunos de los sonidos que producía fueron realizados por Eddie Collins. Here it comes. Se dice que en principio este personaje tenía muchos diálogos, pero no pudieron encontrar una voz que se ajustara correctamente. Incluso Mel Blanc, uno de los actores de doblaje más reconocidos, quien puso voz a una multitud de personajes de Looney Tunes, hizo una audición, pero no fue convincente. Blancanieves les cuenta que tuvo que escapar porque su madrastra quiere matarla y les pide que la dejen vivir allí a cambio de limpiar, cocinar y realizar otras tareas domésticas. Gruñón se opone porque sabe que la reina es una bruja y la encontrará, pero el resto acepta que se quede. Para alentar a sus animadores a esforzarse a sugerir ideas, Walt ofreció una recompensa de $5 por cada una de las bromas que sugirieran y fueran aceptadas. Actualmente, el valor sería de $110 por cada broma. En una escena eliminada, Doc y Gruñón discutían si debían permitir que Blancanieves se quedara y empezaban una pelea entre todos. Esta secuencia fue completamente animada, pero no se terminó el proceso de pintura porque sintieron que no agregaba nada a la historia. Durante el proceso de pintura sobre láminas de celuloide, se dieron cuenta de que era difícil darles un color convincente a los rostros de Blancanieves y la reina. A la entintadora Helen Auger se le ocurrió aplicar con un algodón un poco de color rojo para que simulara el rubor en sus mejillas. Esta fue una ardua tarea, teniendo en cuenta de que debía ser realizada individualmente en cada uno de los dibujos y mantener la ubicación exacta en el rostro. Este proceso resultó exitoso, y si bien volvió a usarse en películas como Pinocho y Fantasía, consumió tanto tiempo y esfuerzo que nunca se volvió a realizar a esta escala en ninguna película de Disney.
Al descubrir que Blancanieves había cocinado sopa, todos los enanos se apuran a sentarse en la mesa, pero ella los obliga a lavarse las manos. Mientras animaban la escena en la que caminaban en fila para lavarse las manos, a un animador se le ocurrió que Tontín realizara un pequeño salto para alcanzar a los demás. Cuando Walt vio esto, le gustó tanto que pidió que este gesto se volviera una característica de este personaje y que fuera incluido en todas las escenas posibles. Después de que Tontín se traga accidentalmente un jabón, 3 burbujas forman brevemente el característico logo de Mickey. En otra escena eliminada, Blancanieves trataba de enseñarles cómo comer sopa de manera educada, pero fallaba en su intento. Esta secuencia incluía un momento musical. En su castillo, la reina vuelve a preguntarle al espejo quién es la más bella de todas, mientras sostiene la caja con el corazón de Blancanieves. El espejo le responde que Blancanieves sigue siendo la más bella, vive en el bosque con los enanos, y lo que en realidad hay en la caja es el corazón de un cerdo. En los primeros diseños, la reina era gorda e iba a tener una personalidad cómica. Luego se le dio una apariencia más elegante e imponente, probablemente inspirada por la reina interpretada por Helen Gahagan en la película She de 1935. Enfadada por la traición del cazador, decide tomar una poción para cambiar completamente su apariencia e ir a buscar personalmente a Blancanieves para matarla. La voz de la reina fue interpretada por Lucille Laverne. Snow White lies dead in the forest. Silence! You know the penalty if you fail. En principio, la voz después de transformarse en la bruja iba a ser representada por otra actriz, pero Lucille sugirió realizarla ella misma. Los productores no estaban convencidos de que pudiera sonar como una anciana, pero le dieron la oportunidad de intentarlo. La actriz pidió permiso para salir del estudio y al regresar convenció a todos de que realmente podía cambiar su voz de manera drástica. A perfect disguise. Then I'll be fairest in the land. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, simplemente respondió que se había sacado los dientes postizos. Esta fue su última actuación, hasta su fallecimiento en 1942. En la cabaña, todos se divierten bailando mientras interpretan una canción. A pesar de que los animadores que trabajaban para el estudio Disney tenían experiencia, durante varios meses tuvieron que tomar clases de anatomía y movimiento, tanto de humanos como de animales, porque estaban acostumbrados a animar a personajes caricaturescos y poco realistas. A finales de 1934, el estudio Disney estrenó un corto animado llamado La Diosa de la Primavera. Esto se hizo como un experimento para ver si eran capaces de animar a una mujer de manera realista, pero el resultado final no fue convincente. Para facilitar la animación de los movimientos de los personajes, contrataron a actores para filmarlos mientras representaban las distintas escenas. También filmaron a bailarines para estudiar la reacción de las vestimentas y las distintas partes del cuerpo a los movimientos enérgicos. Se decidió aprovechar todas estas filmaciones y utilizar la técnica de rotoscopía, una técnica de animación que consiste en trazar sobre grabaciones de películas, cuadro por cuadro, para producir acciones fluidas y realistas. A pesar de que algunos animadores se opusieron, se utilizó esta técnica en casi todas las escenas en las que aparecía Blancanieves, el príncipe, la reina, el cazador y la bruja. Para representar a Blancanieves en estas filmaciones, contrataron a la bailarina y actriz Marge Champion, de 14 años. Además, usando un sobretodo, realizó distintos movimientos para representar a Tontín. También utilizaron filmaciones con bailarines usando cabezas gigantes para algunas acciones de los enanos, pero estas solo se utilizaron como referencia para los animadores.
Adriana Caselotti también fue filmada mientras actuaba algunas de las escenas de Blancanieves para que los animadores pudieran prestar atención a sus gestos al decir sus diálogos. La figura del príncipe fue representada por el bailarín Louis Hightower. Luego del baile, los enanos le piden a Blancanieves que cuente una historia y ella les canta una canción romántica sobre su sueño de reencontrarse con el príncipe. La idea original era realizar una compleja animación en la que los enamorados bailaban en el cielo entre las nubes mientras eran rodeados por juguetonas y caricaturescas estrellas. Al final, se decidió que era mejor mostrar la reacción de los enanos. Una secuencia de baile similar se utilizó en La Bella Durmiente, y las estrellas se transformaron en peces amarillos en el corto animado Winken, Blinken y Nod de 1938. La bruja prepara una manzana envenenada que provocará que Blancanieves caiga en el hechizo de la muerte durmiente, la cual solo puede revertirse por el beso del verdadero amor. En las filmaciones de referencia, la bruja fue interpretada por el actor Don Brody, quien usó maquillaje y prótesis en su rostro para transformar su apariencia. Aunque existen fotografías de los actores que representaron a la reina y al cazador, no se conocen sus identidades. La bruja se dirige hacia el bosque en busca de la cabaña en donde se esconde Blancanieves. Otro avance en el uso de la tecnología fue la creación de una cámara multiplano. A Walt Disney no le gustaba que las tomas de paisajes se veían planas y sin vida, por lo que le encargó a su equipo de cámaras que hicieran un mecanismo que permitiera crear la ilusión de profundidad. Este consistía de varias placas de vidrio colocadas a distintas distancias, cada una pintada con distintos elementos del paisaje. Al ser individuales, podían moverse lateralmente y acercarse o alejarse de la cámara a distintas velocidades. Los objetos más alejados al lente de la cámara mantenían su tamaño, mientras que los más cercanos parecían hacerse a un lado y quedaban fuera de foco, dando como resultado una representación más realista. Esta se usó por primera vez en el corto animado de Disney, El viejo molino, de 1937, ganador de un premio Oscar. Según recordó uno de los animadores que estuvo presente durante la premiere, cuando el público vio la imagen de la bruja salir en un bote entre la niebla, quedó tan fascinado que comenzó a aplaudir. Este mecanismo también fue utilizado para la escena de la transformación de la reina, creando la ilusión de que todos los objetos del cuarto giraban a su alrededor. Al día siguiente, los enanos se van a trabajar, le advierten a Blancanieves que tenga cuidado y que no confíe en nadie, ya que la reina puede intentar algo. La bruja la encuentra y al intentar regalarle una manzana, es detenida por los animales del bosque. Blancanieves no entiende qué les pasa y ayuda a la bruja a descansar en la cabaña. Los animales presienten el peligro y se dirigen a la mina en busca de los enanos. En una secuencia eliminada, los enanitos pensaban en hacerle un regalo a Blancanieves y se dedicaban a la tarea de fabricar una cama de su tamaño con la ayuda de los animales del bosque. La bruja le miente al decir que es una manzana mágica que cumplirá todos sus deseos y tras dar una mordida, Blancanieves cae inmediatamente bajo el hechizo. Ayudados por los animales, los enanos llegan rápidamente y persiguen a la bruja al verla salir de la cabaña. La bruja huye mientras se desata una tormenta y trepa por la montaña. Según recordó Don Brody, habían construido una estructura de madera para que él trepara y representara la acción de la bruja escalando la montaña. Esto fue muy agotador, ya que tuvo que repetir la acción unas 20 veces para lograr los movimientos tal como el director los quería. Al quedar atrapada sin salida, intenta arrojarles una roca, pero un rayo provoca que caiga al abismo.
Los enanos y los animales lloran la muerte de Blancanieves y en lugar de enterrarla, deciden armarle un ataúd de cristal y oro. El príncipe había estado buscando a Blancanieves desde su primer encuentro y al enterarse sobre la dama en el ataúd de cristal, se dirige a verla. Sumamente triste al ver que era ella, se despide con un beso. Este logra romper el hechizo y Blancanieves se despierta para la alegría de todos. Luego se despide de todos los enanos y el príncipe se la lleva a su castillo en donde vivieron felices para siempre. Para mantener la ilusión del mundo de Blancanieves, ninguno de los actores de doblaje recibió crédito por su participación. Además, en esos años, los créditos se colocaban al principio de la película y no se acostumbraba a poner los nombres de todos los trabajadores porque iba a resultar demasiado tedioso para el público. En el contrato de Adriana Caselotti se establecía que no iba a recibir crédito por su actuación y que no debía recibirlo en ninguna producción futura. La actriz de 18 años aceptó, pero estas mismas condiciones fueron las que llevaron a la madre de la actriz Virginia Davis a rechazarlo. Se suele decir que Walt arruinó la carrera de Adriana, pero ella firmó el contrato porque en ese momento no tenía intenciones de ser actriz de cine, sino de ópera, al igual que su padre. Y en los años posteriores fue contratada para trabajar en otras producciones de Disney. La historia original de Blancanieves surgió de cuentos folclóricos de Alemania en el siglo XIX. La primera versión escrita se publicó en 1812 bajo la autoría de los hermanos Grimm. La versión de Disney eliminó algunas situaciones violentas que ocurrían en el cuento para hacerlo más familiar. Por ejemplo, después de que el cazador le daba a la reina el corazón, ella se lo comía creyendo que era de Blancanieves. La bruja realizaba 3 intentos para matarla, primero ajustando un corsé para dejarla sin respiración, luego con un peine envenenado y finalmente con la manzana envenenada. En los primeros 2 intentos, los enanos lograban llegar a tiempo para rescatarla. La princesa no se despertaba por el beso del verdadero amor, sino que mientras la trasladaban al castillo del príncipe, el movimiento del ataúd provocaba que el pedazo de manzana envenenada que había quedado en su garganta se liberara, y esa era la razón por la que se despertaba. Al final de la historia, la reina era invitada al casamiento del príncipe y Blancanieves, pero sin saber que se trataba de ellos. Al llegar, la obligaban a ponerse unos zapatos calentados al rojo vivo y la hacían bailar hasta su muerte. Otros elementos y personajes se mantuvieron, como los 7 enanitos, el espejo mágico, la manzana envenenada y el sarcófago de vidrio. Aunque se suele decir equivocadamente que Blancanieves y los 7 enanitos fue la primera película animada de la historia, en realidad este título le pertenece a El Apóstol, un film de 70 minutos producido en Argentina en 1917, cuyas cintas lamentablemente se perdieron en el tiempo y actualmente no se sabe de la existencia de ninguna copia. Otro film, Las aventuras del príncipe Ahmed de 1926, es considerado como el primer largometraje animado de la historia que logró ser preservado. Aún así, Blancanieves fue la primera película animada en ser producida en los Estados Unidos, la primera de este tipo en utilizar sonido y la primera en haber sido dibujada en láminas de celuloide. En 1993, Blancanieves y los 7 enanitos fue sometida a un proceso de restauración y se convirtió en la primera película en ser completamente escaneada, manipulada y luego grabada nuevamente en cinta. La idea de un largometraje animado se le ocurrió a Walt Disney en 1933. En ese momento ya tenía un estudio de animación, pero solo realizaban cortos de entre 5 y 8 minutos.
El estudio había logrado tener varios éxitos y había sido pionero en algunos aspectos de la cinematografía. En 1928 produjo el primer dibujo animado con sonido. En 1932 presentó el primer dibujo animado con color. Hasta 1934 había ganado 4 premios Oscar por sus distintos cortos animados. Si bien estos eran populares con el público, Disney veía que no generaban las ganancias suficientes para expandir su estudio, y con tan corta duración no podía desarrollar una historia con personajes más elaborados. De allí surgió la idea de hacer una película animada de larga duración. Los especialistas de los medios estaban seguros de que crear una animación de este tipo era una mala idea. Apostaron a que iba a ser un completo fracaso y los titulares le llamaron La locura de Disney. Debido a que en los cortos animados no había mucha historia y tenían bromas tras bromas, se argumentaba que tanto el público adulto como infantil no iba a poder mantener la atención a los dibujos durante 1 hora y media. También se pensaba que la capacidad visual de las personas podía resultar afectada si eran expuestos por mucho tiempo a las imágenes brillantes y coloridas. Por el contrario, Walt Disney estaba seguro que si una animación tenía no solo bromas, sino una buena historia con personajes con los que la audiencia pudiera conectarse y temáticas como romance y tragedia, era posible realizar una película animada. La primera historia que se les ocurrió animar fue Alicia en el País de las Maravillas. Esta iba a ser una mezcla de actores reales con animación y la actriz Mary Pickford iba a interpretar a la protagonista. Estas fotografías son de algunas de las pruebas que habían comenzado para desarrollar la idea. Este concepto fue abandonado porque casualmente Paramount Pictures había comenzado con la producción de una película de Alicia con actores reales que se estrenó en diciembre de 1933. La siguiente idea fue adaptar la historia de Rip Van Winkle, pero no pudieron conseguir los derechos que ya pertenecían a Paramount. Otras historias que tuvieron en consideración para ser animadas fueron Babes in Toyland, Bambi, una vida en los bosques, los históricos poemas La Ilíada y la Odisea, y los viajes de Gulliver. Por distintas razones, estas ideas no se pudieron llevar a cabo o fueron rechazadas en ese momento. Finalmente, a mediados de 1934, Walt se decidió por Blancanieves, una historia con la que estaba familiarizado por haber visto una película muda de 1916 cuando tenía 15 años, la cual provocó una gran impresión y fascinación en él. En 1937, el proceso de creación de dibujos animados de Disney era completamente manual. Comenzaban con un guión y storyboards para planificar las escenas. Se componía la música y se grababan los diálogos de los actores. Los animadores principales y más experimentados dibujaban los fotogramas clave con lápiz sobre papel, definiendo los movimientos y expresiones principales de los personajes. Luego, los animadores asistentes completaban los fotogramas intermedios para suavizar las transiciones. Cada dibujo se trasladaba a láminas de celuloide transparentes, primero remarcando los bordes con tinta, y luego se rellenaba con pintura de colores. Los fondos se pintaban por separado por ilustradores especialistas y finalmente todos los fondos y láminas se juntaban y fotografiaban una por una con una cámara especial de animación sobre una mesa de luz. Al final, una orquesta grababa la música y se agregaban los distintos efectos de sonido.
El estudio de Disney tenía un departamento especializado para cada una de estas etapas y se requería de una constante supervisión para asegurarse de que todo resultara con la mejor calidad posible. Este laborioso proceso requería de cientos de artistas y miles de dibujos para unos pocos minutos de animación. Como esta era una producción gigantesca comparada con los cortos que realizaban normalmente, el estudio contrató cerca de 500 nuevos artistas. La película de Blancanieves consta de más de 250.000 dibujos y si se incluyen los bocetos y diseños preliminares, se estima que durante la producción se realizaron más de 2 millones de dibujos. El presupuesto inicial se estimó en $250.000, pero por el nivel de detalle que Disney quería en el film, se quedaron sin dinero a mitad de la producción. Esto pudo haber sido el fin del proyecto, ya que ningún banco quería arriesgarse a invertir dinero en un largometraje animado debido a la mala opinión de los medios. Por suerte, un banquero supo ver el potencial después de que Walt le mostrara algunas de las secuencias incompletas del film. De esta manera consiguieron más dinero y el presupuesto de Blancanieves y los 7 enanitos terminó siendo de casi $1,5 millones, que ajustados a la actualidad son más de $30 millones. La premiere se realizó el 21 de diciembre de 1937 y el estreno al público en general fue el 4 de febrero de 1938. El público y los invitados estrella rieron, se asombraron y hasta sollozaron durante el desarrollo de la película. Al finalizar, le dieron una ovación de pie. Los medios reconocieron que se habían equivocado y en sus reseñas la llamaron una obra maestra. La llenaron de elogios por la calidad y el cuidado de los detalles en todos los aspectos de la producción y anticiparon que marcaba el comienzo de una nueva época. Blancanieves es ampliamente reconocida como la primera película estadounidense en tener una campaña masiva y organizada de merchandising vinculada a su estreno. Disney firmó acuerdos con más de 70 empresas para producir y vender toda clase de artículos, lo que generó millones de dólares adicionales a la taquilla. Además, fue la primera película estadounidense en lanzar un álbum con la banda sonora comercial oficial. Este lanzamiento fue un éxito y marcó el inicio de la práctica de vender bandas sonoras como un producto independiente vinculado a un film. En su primera etapa de exposición, recaudó $8 millones en 1938 y fue la película de mayor recaudación hasta el estreno de Lo que el viento se llevó al año siguiente. En la actualidad sigue siendo la película animada de mayor recaudación en Norteamérica debido a que se volvió a exponer en los cines durante varias décadas hasta el lanzamiento de versiones hogareñas de 1990. Actualizado por inflación, la recaudación total alcanza casi $2.300 millones. En 1938, los premios de la Academia consideraron si debían incluirla para que compitiera con otras películas, pero finalmente decidieron no aceptar su inclusión por tratarse de una película animada que no contaba con actores reales en pantalla. Aún así, se le dio un premio honorario el cual le fue entregado a Walt Disney por la actriz Shirley Temple. En esa ocasión, le entregaron una estatuilla acompañada de otras 7 más pequeñas. El enorme éxito le permitió a Walt Disney invertir en un estudio más grande en Burbank, California, el cual dio inicio a su imperio con toda clase de formas de entretenimiento. Este film provocó un enorme cambio en la industria cinematográfica, demostrando que el público no solo estaba interesado en largometrajes animados, sino también en films con entretenimiento para toda la familia. Por esto se dice que al ver el éxito de Blancanieves, el estudio MGM inmediatamente aprobó el inicio de la producción de El Mago de Oz, que se estrenó en 1939.
Si les gustan nuestros videos, por favor consideren realizar una donación para ayudar al canal. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.